Y bueno, y sin más, porque se nos va haciendo tarde, pues vamos a empezar ya con esta presentación. Lo primero que tengo que decir es que esta es una presentación sostenible, porque realmente es la primera presentación que ya presenté en Lyon ya pues, hace unos cuantos años, pues a veces fue en inglés. Bueno, yo creo que quizá Denis, pero no, creo que no había mucha más gente de los que está aquí que la pudiera ver. Después la presenté en García, también fue de ese mismo año, pero esta vez fue en gallego, entonces creo que a lo mejor hay alguno por ahí por el fondo que se está riendo, que a lo mejor la oyó un poco. Y otra vez la volví a presentar en Lisboa, pero esta vez en portugués. Y esta es la primera vez, primicia mundial, que se presenta en castellano. Realmente es la misma, pero no es la misma, porque todo esto ha aparecido cosas nuevas, hemos ido elaborando y pues bueno, pues realmente pues, se parece poco a la presentación inicial, pero bueno, está claro que también algo parte de material se aprovecha. Bueno, pues ya sin más preámbulos, comentaros un poquito pues que nos referimos con España y Portugal. España y Portugal, en la época que estamos hablando, en los siglos XVI y XVII, pues eran, pues, bueno, no solo lo que es la península ibérica, abarcaba también partes de Europa, parte de Italia incluso, que estaba bajo control directo español, y eran parte de América, del norte, del sur, partes de África, partes de Asia, es decir, gran parte del mundo conocido entonces. Y eso de, realmente entre España y Portugal pues era una, existía y sigue existiendo, hay una cultura compartida. Por un lado, el Portugal, el español ha sido siempre, o bueno, desde hace mucho tiempo, ha sido una lengua de cultura en Portugal. Vosotros tenéis toda la experiencia de que vais a Portugal y os entienden. Los portugueses vienen aquí y no les entiende nadie. Bueno, no sé, a ver, algo pasa. Los portugueses se están riendo porque saben que es verdad lo que digo. De hecho, pues existen escritores portugueses que escribían en español en su momento, el famoso, algunos autores del Renacimiento, y después incluso el teatro, en la época del siglo de oro, pues el teatro español, cuando acababan aquí las compañías en Madrid, pues se iban a hacer giras por provincias que incluían Portugal. Daban teatro español en Portugal en español, porque era una cosa que gustaba. Bueno, eso en cuanto a esa cultura que compartimos de forma asimétrica, hay que decir. Empezamos un poquito a hablar de los portugueses, la esgrima. Las primeras noticias que tenemos es el rey Don Duarte, del siglo XV, principios, que escribió un libro, que es el libro de Leal Conselleiro, y enseñanza de Ben Cabalgar, toda ela, con Duarte, rey de Portugal. Bueno, pues comentaba que este manuscrito está en la Biblioteca Nacional de Francia, y apareció allí porque en la época de Colbert se dedicaron los franceses siempre han sido muy aficionados a recopilar pues esto, artefactos culturales de otros sitios. Bueno, los ingleses ya fueron después, pero los franceses ya fueron. Entonces, vamos bien, exacto. Aquí se ve el manuscrito en cuestión. Que a veces está muy bien, buena letra, pergamino, todas esas iniciales y esos bordes piñados. Bueno, ¿en qué trata? Pues de los dos modos de cabalgar, que además que son muy típicamente ibéricos, que es la jineta y la silla, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Pues la jineta es que estás con las piernas dobladas, normalmente son caballos más ligeros, todo eso que se ven, estos que se ven aquí, aquí con
moriscos y tal, ese estilo morisco, las famosas alargas, que también que es un escudo así muy hispánico, ¿no? Y la silla, pues al contrario, se ve aquí el caballero todo armado con su armadura, las piernas rectas, estiradas y tal, ¿no? Son las dos. Uno es para combatir, digamos, utilizar toda la fuerza del caballo y línea recta, y transmitirse y encajarse bien en el caballo, mientras que la jineta es un medio de cabalgar mucho más ágil que permite, pues, evolucionar, moverse de otra manera. Bueno. Siempre existieron esas dos, y en España hubo una tendencia, pues, digamos, a admirar la jineta, aunque se consideraba un medio de equitación, pues, propio de los musulmanes y todo esto, pero que aún así era muy apreciado. Bueno, a lo que nos interesa a nosotros es que en la quinta parte, capítulo 14, habla de, es muy breve, pero habla de las formas de cómo se puede herir con la espada. Y nos empieza ya a dar nombres: el tallo transversal, el revés, el pendiente de arriba por abajo, la punta como estocada, porque punta como estocada es bastante anterior a utilizar la palabra punta en el sentido de extremo de una cosa. El primer significado de punta era estocada. Después se empezó a utilizar punta, eso fue, pues, siglo XVI más o menos, pero antes ya se usaba punta en el sentido de estocada. O sea, ves escrito un libro punta, eso no quiere decir el extremo de algo, no, quiere decir no estocada. Después ya se confunde todo. Pues. Bien, seguimos con este patrimonio común europeo. Probablemente existía es una teoría que existía unas formas de combate que se encuentran en diferentes puntos de Europa en diferentes momentos. Todo esto estamos hablando de la época predestreza y que antes de que empezase a ver todas estas escuelas de esgrima más organizadas que conocemos. Y así, hay gente que ha comparado Saint-Didier con Godinho. Dicen que tienen bastantes puntos en común. Es decir, Saint-Didier es el primer libro de esgrima, es el impreso en Francia, y bueno, que como comentaba un poco, pues utiliza mucha terminología del tenis también, o sea, que el esgrima y el tenis pues los mezcla, pues bueno, pues está bien, todo es deporte, ¿no? Pero curiosamente, si empezamos a buscar analogías, pues probablemente tengan mucho que ver con ese patrimonio común europeo. Y bueno, ya entramos en nuestro autor así favorito de la destreza, de la predestreza o de los tiempos anteriores a la destreza, ¿no? Que es Domingo Luis Godinho, que tuvimos la suerte de encontrarnos con un manuscrito en que bastante extenso, bastante confuso también, por otro lado. Es un manuscrito así, pues, ¿en qué está escrito? ¿En español? ¿En portugués? Bueno, para los portugueses siguen riendo carcajadas en este caso, pero que realmente, bueno, yo diría que es más español que portugués, aunque tiene partes en portugués. Tiene unas secciones al final y algunos comentarios que es portugués de verdad, pero el resto es español, pero sin embargo con un montón de morfologías y de formas verbales, ortografía incluso del portugués, ¿no? Entonces, bueno, pues es como escribiría en español un portugués que sabe español, pues, pero bueno, no lo domina a la perfección, ¿no? Entonces, bueno, pues es la obra maestra del portuñol, seguramente. Bueno, si alguna vez se constituye la Academia Real del Portuñol, pues podemos incluir a Godinho como su primer autor. Bueno, este libro, ¿de dónde sale? Bueno, el estudio del lingua, la lengua que hemos hablado, que es esta mezcla de español y portugués, el contenido muy amplio, habla de todo, habla desde, bueno, de cantidad de tipos de armas. ¿Y para qué se escribió este libro? Pues muy probablemente era un libro como las materias para el examen de maestro de esgrima. Por la forma en la que está estructurado y que la forma en que está escrito ese libro,
Incluso hay unas listas que aparecen ahí al principio, tachadas, incluso con varias marcas, que tienen toda la pinta de ser las típicas listas de repaso que haces. A ver, he estudiado todos los temas, a ver, el tercero ese, el de la espada sola, ese no me lo sé muy bien, a ver si no me cae ese, venga, pues. Se ve como alguien ha estado repasando esos temas y los ha marcado, como ha puesto una raya, diciendo, este ya me lo sé, ¿no? Es multiplicado porque hay, pues, aparte del texto inicial, hay comentarios de por lo menos un par de usuarios posteriores. Algunos añaden notas explicativas, otros añaden detalles, algunos, bueno, pues es también otras adiciones a ese texto, ¿no? Y bueno, ¿qué incluye? Pues ahí lo veis. Espada sola, rodela, broquel, dos espadas, espada y daga, capa con daga, espada y capa, montante y la lección estrella contra Trisores, ¿no? Que es las típicas artimañas barras de Goriño para confundir y acabar con sus oponentes de maneras no muy ortodoxas, ¿no? Que ya comentaba antes Plácido de andar por en los bolsillos, y otras cosas bastante más así, como por ejemplo coger la cruz de la espada y decir, no, por esta cruz que beso, pues te quiero perdonar de todas tus agravios, y aprovechar ese momento y lanzarle un poco contra la cara, ¿no? O sea, como veis, pues cosas un poco así serían no muy elegantes. Y bueno, entramos ya en otro campo que también tiene mucho interés, que es el montante ibérico. Cuando hablamos de montante ibérico, ¿no? Se está constituyendo actualmente pues, como una especie de entidad en sí mismo, ¿no? Y que estamos hablando de esa espada grande, que se usa con las dos manos. Curiosamente tiene un periodo de tiempo en que aparece y bueno, casi desaparece, ¿no? Porque antes tenemos que se habla de la espada de dos manos, la espada de dos manos, y es difícil de caracterizar. Ha habido intentos de caracterizarlo de muchas maneras. Probablemente se ha parecido al espadone, quizá un poco más pequeño. Dicen que, aunque, claro, hablar de tamaños y de espadas es, bueno, en fin, como la vida mismo. No voy a dar más detalles, porque todo el mundo dice que la suya es más. Sin embargo, pues bueno, aquí he puesto como una especie de línea de tiempo de, digamos, toda la gente que ha hablado del montante, de alguna manera, textos que tenemos del montante. Y tenemos unos cuantos, ¿no? Desde el famoso texto, los primigenios, Pons y de la Torre, de los que solo tenemos las referencias que hay de ellos en otros autores. Monte, que habla también, bueno, él habla, le llama espada de dos manos, pero, bueno, porque no podemos adjudicarlo también al montante. Luego después ya empezamos a entrar en textos, el Barbarán, que es ese texto que apareció no hace mucho, eran unos papeles de un notario de Zaragoza que se dedicó a escribir, hay unas páginas que le quedaban en blanco, unas cuantas reglas que en principio están dedicadas a la espada de dos manos, pero también se podrían aplicar al montante. El maestro Román, que era de Sevilla, también, de 1532, el manuscrito de Toledo. El manuscrito de Toledo es ese que está en medio, este de amarillo, que eso no lo ha visto nadie. Vamos a ver, esta es una foto que hice así en un momento que se descuidó el bibliotecario así, así no me vio nadie. Pero bueno, nadie lo sabe, no existe. De aquí lo que sacamos es que en su momento se publicó una transcripción, que es la que anda por ahí, pero claro, en su momento la transcripción que se hizo, pues lo hizo alguien que no sabía esgrima, con lo cual, pues, hay algunas cosas que no son exactas. Y bueno, pues ahí al final se puede corregir esas cosas, aclarar cosas. Este otro es también el original del de Barbarán, que también está publicado por ahí, pero bueno, este es el original del original. Y este otro de aquí es no es el original, es de un trocín del manuscrito del Escorial. Que es también una cosa que publicamos también hace unos años con Barry Curtis, que también habla también de eso, es un trocito, son trozos sueltos, pero bueno, todo esto nos va dando claves, nos va empezando a hablar cosas, ¿no? Y vamos aprendiendo cosas de ellos. Luego tenemos las reglas de Paredes, que fue un maestro en Madrid, y se las dio a un guarda de los de la Guardia Real, que luego las escribió, el
libro que hizo como una especie de sus experiencias en España, y también van las reglas del Montante, las reglas de Codiño, de Figueredo, y bueno, ya por último las de Pedro Mendoza, ¿no? Pues, digamos, es un poquito toda la trayectoria que tenemos con el Montante, que es interesante porque, bueno, todo eso va todo por el mismo sitio. Además, curiosamente, todo ello son reglas, es decir, es un corpus bastante interesante. Y si juntamos cosas de un lado y de otro, pues se van sacando cosas. Y por fin llegamos a la destreza, que parece ser que es un camino propio que tomamos por aquí en la península, porque el origen está claro que está aquí más cerca de la península. ¿Y qué es lo que lo hace singular? Pues que es un sistema, en principio, con una vocación universal, es decir, que es un principio de aplicación universal para todo tipo de armas y todo tipo de situaciones. Y lo que es muy importante, y lo que distingue también la destreza de otras cosas, es que tiene un componente muy importante de consideraciones morales. Es decir, la destreza es una cosa cristiana, tienes que defenderte tú, porque tú eres el templo del Espíritu Santo, tienes que vencer a tu enemigo, no tienes que eliminarlo, porque al fin y al cabo es un ser humano que tienes que, aunque lo venzas, tienes que darle la oportunidad de que se arrepienta de sus pecados antes de despacharlo, porque, claro, es un cristiano como tal. Es decir, tiene una serie de consideraciones morales pues, que forman una parte importante y de alguna manera también condicionan ciertas técnicas, condicionan la práctica, porque, claro, no es lo mismo atacar, que sin importarte lo que te pueda pasar, que tener como prioridad que tienes que defender tu propia vida. Eso es, bueno, es lo que los define, ¿no? Otra cosa que también desde el principio de la destreza tiene una profunda vocación científica, se basa en la geometría, se basa en la física, se basa en la anatomía. Es decir, luego empieza a tirar de los griegos pues todo lo que puede, venga el cuento o no, pero el caso es que se vea que eso es una cosa que está, bueno, muy bien fundada. Sus principios, bueno, empiezan a aparecer maestros diferentes en diferentes escuelas. Tenemos a Carranza y a Pacheco, que son los que tenemos así retratos más o menos, pero bueno, la cosa duró bastante y dio bastante de sí. Y bueno, menos mal que nos queda Portugal. Tenemos la destreza portuguesa que curiosamente sigue una evolución pues también bastante paralela a la española. Es decir, que la destreza es exclusivamente, digamos, española. No, en Portugal hubo una implantación bastante importante de la destreza y de alguna manera pues también algunas cosas contribuyó a su desarrollo y tiene desarrollos propios. A diferencia de otros sitios en que se existía destreza, pero tampoco no tenemos autores, no tantos autores de otros sitios que sí que hayan escrito de destreza como los tenemos en Portugal. Bueno, la definición en portugués, pues bueno, que es la misma que en castellano, pero bueno, es así como se puede definir. Y todo esto empieza, pues se comentó antes, el rey Don Sebastián, ¿no? Que también todo esto está metido en medio entre el mito y la historia, ¿no? Porque se dice, por algunos sitios hay gente por ahí que dice, incluso algún autor portugués, que Carranza llegó a ser maestro del rey Don Sebastián. No lo sé, bueno, es posible, lo que sé, ya está. Diego Gómez de Figueredo sí que fue maestro de uno de los infantes de Portugal, fue maestro de esgrima y estuvo relacionado con la corte. Y luego después de Diego Gómez de Figueredo, que a su vez él dice ser discípulo del mítico Barbosa, ¿no? Bueno, pues eso que llega, pues, se habló antes de los holandeses en Brasil, ¿no? Bueno, este es el famoso cuadro ese de Maíno, que se ve ahí al fondo al conde duque con su montante, ahí está, coronando ahí, y bueno, y esto se ve, aquí está la flota holandesa, enfrente de Bahía defendiendo, y aquí la flota conjunta anglo-portuguesa. Este es un cuadro más pequeñito, está Armada del Enemigo, ancorada, eso está en portugués, la capitana de Castella y la capitana de Portugal. Ese es ya el desplegar del minuto de la batalla. Bueno, ¿y qué pasa con que se tiene que ver estos barcos con las rimas? Bueno, pues
Con todo esto, estos barcos pues los capturaron, claro. ¿Y qué barcos eran? Eran barcos holandeses, eran urcas. Las urcas es un tipo de barco, es un mercante muy panzudo, con una cubierta muy estrecha, muy típico del Atlántico. Y una de ellas, una urca, que luego la bautizaron, como era habitual en España y en Portugal, con nombre de santos. Y lo pusieron urca Santa Isabel. Bueno, pues esta urca formaba parte de una escuadra en la que embarcó nuestro querido Diego Gómez de Figueiredo, que salieron precisamente a defender a la flota que venía de América de los turcos. Era una armada turca que estaba subiendo del Mediterráneo para interceptar a la flota. Total, se subieron, hubo malos tiempos, una temporada, y la armada esa se fue hacia el norte y se tuvieron que refugiar en los puertos de Coruña y Ferrol. Pues sabemos que Figueiredo estuvo en Coruña, porque en Ferrol se metió la nao almirante, que era muy grande y no pudo mirar para entrar en Coruña, y entró derecha en Ferrol. Pues si os conocéis ahí, las rías están enfrente, una enfrente de otra, y estos barcos eran barcos de vela cuadrada, muy pesadotes, que viraban muy mal y contra el viento iban fatal. Encima los barcos algunos debían de estar en malas condiciones. Total, parece que mejora el tiempo, salen otra vez, consiguen sacarlos a la mar, pero entonces viene otro temporal. ¿Y qué pasa? Ese temporal los arrastra a todos, como esta que tuvimos hace unos días, esos trenes de borrascas que vienen uno detrás de otro, y toda la armada la arrastraron a lo largo de toda la costa cantábrica, y fueron naufragando la mayoría de ellos. Al final se estrellaron y acabó perdiendo toda en Saint-Jean-de-Luz, en Francia, la costa francesa. Y Diego Gómez Figueiredo se salvó, porque si no se hubiera salvado, no hubiera escrito el libro. ¿Y dónde nos volvemos a encontrar con el Diego Gómez Figueiredo? En la guerra de la Puesta de Asao. ¿Qué es eso? Pues cuando los portugueses dijeron, bueno, ya no queremos ser más españoles, vamos a ser portugueses una temporada. Y entonces, pues, participó muy activamente, era un patriota portugués, y participó en varias batallas y tuvo un papel predominante, ¿no? En la batalla de Montijo, la de las líneas de Elvas y el sitio de Almeida, ¿no? Elvas, pues no habéis estado, pero os recomiendo que vayáis. Es un sitio precioso, tiene unas fortificaciones que es una pasada, las navas tienen súper conservadísimas, es una maravilla. Y bueno, y Almeida, que es otro sitio, eso está también cerca de la frontera, es un sitio más pequeñito y también conserva muy bien todas las fortificaciones, y además lo cuenta un cronista que Diego Gómez Figueiredo estaba defendiendo Almeida. Entonces, algunos españoles que atacaron, el comandante de la fuerza española se subió ahí a las almenas, estuvo ahí una pelea a espada allí entre Diego Gómez de Figueiredo y el capitán de los españoles, y parece ser que Diego Gómez de Figueiredo salió triunfante y después al capitán español almena abajo. Bueno, pues eso es toda la historia de Figueiredo, para que veáis que también tiene más cosas que hacer, más cosas que escribir libros. Bueno, este es Gonzalo Barbosa. Bueno, realmente no sé si será este o no, pero yo lo busqué por internet y esto es lo que me sale. Es el maestro de Gómez de Figueiredo. Fue nombrado en 1605, creo que esta estructura del maestre de esto era muy parecido en Portugal que en España. Es decir, había un maestre, un maestro mayor, que era el que se dedicaba a hacer los exámenes, y había tanto en Portugal como en España, en la Corona de Aragón también parece que existía, y bueno, luego después exactamente muchas veces la penetración que tenía, pues bueno, podía variar. De él se dice, pues eso, que nunca probó a nadie y que tampoco no enseñaba a zurdos, porque esos los zurdos eran degenerados que no merecían la pena que nadie se perdiera el tiempo. Sus libros son la filosofía y el memorial Gordán. Esta es la cubierta de la filosofía, que no está publicada porque, bueno, es cosas de derechos de autor. Pero es muy interesante un detalle. Si os fijáis, aquí veis el casco, está encima del escudo, está mirando a la izquierda. Y eso, además, Gómez Figueiredo era un experto en heráldica, y el hijo también, de hecho tiene escrito un libro de heráldica muy importante, y que indicaba el casco mirando a la izquierda, Bastarría.
Y si eso lo ponía así era por algo, no es una cosa que se pusiera por casualidad. ¿Y qué escudos salen ahí? El de los Figueiredo, y el de la derecha es el de los Bobadilla. De hecho, a los Figueiredo, al padre y al hijo, los portugueses les llamaban os Bobadilla, con un tonillo así un poco como diciendo, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál era la relación que había entre los padres de Figueiredo? Tal? No lo sé, ahí queda eso. El libro ese lo tienen en la Academia de Ciencias de Lisboa, que es un sitio pues, muy chulo. Y bueno, además es un libro muy bonito, está muy bien escrito, buena letra, tiene algún diagrama, es decir, que es un libro que merece la pena. Y otro autor también portugués, que este también es prácticamente de la destreza verdadera, eso estuvo aquí en Sevilla, estuvo en Sevilla, luego se marchó a Portugal, entonces fue mozo de los mozos fidalgos en el sistema científico y este también se convirtió en un portuguesista declarado de anticastellano, ¿no? Y participó activamente también en el lado portugués. El texto este libro es una carta que escribe un poco contradiciendo a Méndez de Carmona, ¿no? O sea, él siempre se ponía muy del lado del pacheco. Por eso digo que la destreza del pachequismo, pues también en Portugal tenía pues, unos representantes y unos valedores pues, muy interesantes. Este es también otra biblioteca. En Portugal tiene unas bibliotecas que no están nada mal, no es por nada, que tienen las bibliotecas en los lugares. Esta es la de Coimbra. Y aquí el libro que tienen es el Tomás Luis. Tomás Luis, que lo que sabemos de él, de literatura de Lisboa, lo dice él, rey de armas de Portugal, así como cargo, y que falleció en 1689, ¿no? Bueno, bien, es un libro curioso, porque es muy cortito, trata de esgrima poco, más bien lo que trata son de usos y costumbres, muchas cosas. También consejos, es decir, pues, es una especie de manual de autoayuda del esgrimista, más o menos. Bueno, hay varios libros, está bien. Tenemos el ejemplar de Coimbra que se supone que es el más antiguo. Y luego después también hay más. Hay otro, por ejemplo, el de Lovaina también. Si lo veis, bueno, pues es el mismo libro, ¿no? Bueno, o no. A ver quién encuentra las 7 diferencias. Bueno, aparte del sello, ese que bueno, que es de la biblioteca, aquí a este le falta el año, le falta el final del año. Está firma. Señor Francisco de Vera. Bueno, vamos a empezar a ver qué cosas hay. Primero, ¿ves? ¿Veis? Lisoes está puesto separado, ¿no? Lisoes está con una letra que ahí está puesto una C y una coma, ¿no? La C cerilla esa está hecha en dos partes. Es que a lo mejor se les acabaron las Cs por cerilla y pusieron una C y una coma. Pone rey de armas, ahí está en esa frase Tomás rey de armas y la otra está en la otra frase siguiente. Bueno, vaya. Aquí se lo dedican al señor Francisco de Monteiro Moro Rey. Bueno, está dedicado, pero el otro es la dedicatoria falta. Aquí hay esa manchita que aquí es pequeña y en ese otro es un poco más gorda. Esa mancha gorda luego aparece en todos los demás. En la manchita pequeña solo hay en el primer bloque, aquí este. Aquí pues Lisboa está arriba y ahí pone Lisboa con los carneiros. O sea, bueno, resulta que la portada este es un poco distinta, ¿no? Vale, bueno, no pasa nada, todo el mundo tiene un mal día. Tenemos ahora otros dos ejemplares de Tomás Luis, el de Lisboa, y otro que tiene en Londres, que estaba en Victoria y Albert, con historia de la colección de Hutton, compañía. Y luego pasó al Victoria y Albert y creo que sigue allí, sí.
bueno, pues vaya, otra diferencia, ella y Paul, pues, Dios mío, no hay más dos iguales. Aquí, la idea más natural de esta ciudad de Lisboa también está hecho con otro tipo de letras distinto. En fin, ¿qué pasa? Es un libro muy escaso, pero de los pocos ejemplares que hay son todos distintos. De hecho, hay como dos grupos principales, hay uno que es el de Coimbra y el otro después. El texto es exactamente el mismo en todos. Bueno, hay variantes de una errata, alguna cosa, o sea, no hay diferencias. Ya esto se sospecha ya desde el principio que fue un libro que fue falsificado. O se hicieron ediciones piratas, o se hicieron ediciones, a veces sin edición corta y luego se hizo otra edición después, en fin, cosas sospechosas. O sea, la gente se piensa que los libros impresos son todos iguales. No, mentira. Bueno, otro libro, en Coimbra también tiene, el manuscrito de Coimbra, que esta la historia de este también es curiosa, y como vimos con él, que contracopia manuscrita de Tomás Luis. Es un libro muy curioso, que, bueno, además tiene unas portadas súper chulas, pero son como más grandes, están plegadas, a lo mejor estaban pensadas para otros libros, se pusieron ahí después, bueno, y que dice que lo hizo Luís Seixas da Fonseca, maestre que foi del rei don Alfonso e del rei don Pedro, que deu Duarte. Bueno, realmente es de Pacheco, porque el texto es de Pacheco, pero bueno, Luís Seixas... Aquí se puso una medalla y dijo que había escrito un montón de libros. Tiene esas, bueno, son las portadas que son súper chulas. Esto lo que nos está diciendo, que la destreza era muy conocida en Portugal. Tenemos un montón de traducciones al portugués contemporáneas de la destreza, que a diferencia de muchos otros idiomas, es decir, la destreza era una cosa súper conocida en Portugal, súper apreciada y súper... incluso esto es después de la dependencia, es decir, porque algún autor por ahí dijo, bueno, es que luego esto en la filosofía no se publicó porque si era la destreza era algo español y tal, nada, de eso nada. La destreza en Portugal siguió siendo apreciada normalmente incluso después de la independencia. No se consideró una apropiación cultural lo que era una cosa española que se les había impuesto, nada de eso, todo lo contrario. Incluso si vemos que autores portugueses se adjudican las obras de destreza, que eso son como notas de orgullo. Esto lo que nos está diciendo, que la destreza era muy conocida en Portugal. Tenemos un montón de traducciones al portugués contemporáneas de la destreza, que a diferencia de muchos otros idiomas, es decir, la destreza era una cosa súper conocida en Portugal, súper apreciada y súper... incluso esto es después de la dependencia, es decir, porque algún autor por ahí dijo, bueno, es que luego esto en la filosofía no se publicó porque si era la destreza era algo español y tal, nada, de eso nada. La destreza en Portugal siguió siendo apreciada enormemente incluso después de la independencia. No se consideró una apropiación cultural lo que era una cosa española que se les había impuesto, ni nada de eso, todo lo contrario. Incluso si vemos que autores portugueses se adjudican las obras de destreza, que eso son notas de orgullo. Otra biblioteca súper chula de Portugal, la de Axuda, que allí tenemos dos libros, Las misiones de Marte y el manuscrito de Espada, que también es una historia confusa, porque al principio parecía que era un solo libro, de hecho los registros decían, bueno, libros, misiones de Marte y tal, pero luego cuando vas a verlo resulta que pegado a ese hay otro, que es el manuscrito de Espada. ¡Sorpresa! Y el misiones de Marte, que es este primero, es muy interesante, porque también es una... Este libro probablemente lo que tenemos pensado hacerlo es traducirlo al español, que es una traducción de Pacheco al portugués que se entiende todo, está muy claro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es traducirlo al español para que por fin tengamos un libro de Pacheco que se pueda entender. Tienes que recordar poner una portada propia. Tienes que recordar poner una portada propia cuando lo vengas. Es un chiste. Sí, bueno.
Llegó la Virgen. Ya, pues, este incluye esos dibujos geométricos, toda esa historia de la ciencia, la esgrima y tal, y esos grabados, esos círculos que son muy de Pacheco. Y también este libro incluye algunos dibujos, que es uno muy gracioso, que es, bueno, aquí la gente hace chistes con este dibujo, porque bueno, Que si el hombrecillo este y tal, que si tal, que quién pintó eso y tal. Pero lo importante de esto es que hay que ver cosas. ¿Qué cosas hay que ver aquí? ¿Cómo va vestido? El tipo, las mangas. esas que lleva. Con esas cosas que llevan flotando de las mangas, eso es unas puntillas que salen, puñetas. Los tacones, esos tacones altos y pintados de colores. Luego, bueno, aparte de la peluca y esas cosas, ¿no? Luego esa casaca, es decir, con esto pues, Se está adaptando esto probablemente sea, pues eso de ya finales del 17, muy finales, o incluso principios, sí, probablemente, finales del 17, principios del 18. Bueno, pues las espadas que son espadas de esas de taza, los gavilanes, curiosamente abotonados en los extremos. Bueno, quiero decir que de cualquier cosa, pues se puede sacar información. Bueno. y luego después, a continuación de ese, viene el manuscrito de la espada, que por cierto los tenemos ahí en nuestra mesita general, pues si está interesado. Este es el principio, está con otra letra que es un poquito distinta. Y ese libro es muy curioso, pues es lo que, bueno, nosotros lo sacamos en su momento, la gente no le ha hecho mucho caso. Pero es un libro muy interesante porque es una mezcla de destreza verdadera y destreza vulgar, ¿no? Y utiliza un montón de terminología de destreza, y también aparece alguna terminología, digamos, que luego no aparece en otros sitios, ¿no? Como lo de encruzar, que preguntaba gente, ¿de dónde viene lo de línea en cruz? Línea en cruz viene de encruzar, que es de cruzar las espadas, básicamente. Luego de ahí probablemente era una palabra que se estaba usando en el lenguaje esgrimístico, y de ahí después salió el nombre de la treta de la línea en cruz. Eso no aparece de la nada, pero porque existía ya antes una acción, que es encruzar. Y aspas, hacer aspas, también es lo mismo, también es otra forma también de poner las espadas. Luego aparecen las tretas, menciona las tretas generales, también sale también la treta del duque de Alba y la treta de Barbosa, interesante. Es un poco raro, ¿no? Luego la gente las dice y dice, es decir, no es, a lo mejor es algunas cosas que son difíciles de hacer o que a lo mejor se nos ocurriría hacerlo de otra forma, pero es interesante porque es una visión distinta de lo que ya conocemos por otro lado. Aparecen famosos lo de los acometimientos y venidas, que en portugués se utiliza venidas a veces en el sentido de que utilizamos acometimiento, pero no necesariamente, no siempre. A veces es un campo léxico que a veces no es coincidente perfecto. Es decir, la destreza en español y en portugués comparten el 95% del vocabulario, pero hay un 5% del vocabulario que difiere. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Describe también los pasos de roda, que luego aparecen en otros sitios, es decir, son cosas que nos encontramos, nos tropezamos con ellos a veces y no sabemos muy bien lo que son. Bueno, en ningún sitio vienen descritos del todo, pero lo que vamos sacando de un lado y de otro pues nos permite conocer cosas. Y otro sitio, también otra biblioteca con la Torre de los Foncos, es moderno, tiene esas gárgolas que son muy chulas, está en Lisboa, está cerquita además de la Biblioteca Nacional. Y allí tienen una biblioteca, una pequeña, no muy grande, pero tienen cosas muy interesantes. Allí, por cierto, tienen todos los archivos de la Orden de Cristo, que había que ir a buscar allí a ver qué pasó por la encomienda esa de la Orden de Carranza, de que le nombraron allí por la vía rápida, porque eso fue una cosa así muy sospechosa todo, y a ver cómo fue todo eso. Y está todo, además está bajo el nombre de los Felipes, claro. De época de los Filipes. Yo vi los libros, lo que pasa es que estaba liado y me acuerdo y ya no me paré, pero habría que buscar ahí qué pasó con Carranza y qué pasó por cómo fue ese nombramiento, cómo fue todo ese asunto. Bueno, pues ahí tienen otro libro.
Este es un manuscrito, que lo mencionaste también antes, Plácida, que es el compendio de los fundamentos de la verdadera destreza y filosofía de las armas. Esto me suena mucho, ¿dónde lo he oído antes? Es Ethelhard. Bueno, es bastante posterior, desde 1700 y pico. Eso se ve luego desde todos los dibujillos. ¿Y por qué está ese libro allí? Porque ese libro lo presentaron para imprimir, pero fue rechazado por la mesa censoria. No dice por qué. Bueno, de vez en cuando aparece algún facsímil de estos, que los está publicando, porque de los Paiva Morais Pona salió una saga de esgrimistas portugueses olímpicos muy grande, que hay por ahí, están por ahí algunos todavía funcionando. Y un familiar de él, de vez en cuando, debió de coger una tacada de la edición esa facsímil y de vez en cuando venden algo. Es muy chulo, una tapadura y tal, pero bueno, no es muy barato, pero tampoco es demasiado caro. De todas maneras está descargado, si alguien lo quiere, entras ahí por el blog y está ahí, se puede descargar en internet, ¿no? Bueno, pero es curioso ver cómo esa atracción de los portugueses por la destreza. Es decir, tenemos aquí también una traducción al portugués contemporánea de Ethelhard. En este caso, pues, Morais Pona, pues, digamos, con un poco de falsa modestia, pues se atribuye el libro, pero bueno, la es perfecta. Bueno, estamos ya pasando ya estamos ya en el siglo XVIII. Este es un libro curiosísimo, muy pequeñito, es de Manuel Martins Firme, que también, porque dice, pues bueno, pues, ¿cómo voy a llamar el libro? Espada Firme, como me llamo yo, ¿cómo lo voy a llamar? No, sino de otra manera. Es una mezcla de destreza y vulgar, y bueno, aquí predominan las estocadas y todo eso. Interesante, pues bueno, pues aquí empieza a aparecer unas cosas. Esto no es de Martín Firme, pero es de uno que aparece un poco después, esto es de Berea. Pero Martín Firme también, digamos, describe esas tres posturas: el recto alto, el recto baixo, el desplante. Es decir, sería una posición en ángulo recto, con un ángulo recto más bajo y una posición ya un poco más descendida, ¿no? Entonces vemos cómo van evolucionando las cosas. Aquí aparece en Martín Firme ya la destreza empieza a disolverse, ¿no? Aunque utiliza palabras de destreza, utiliza muchas cosas de destreza, pero ya que vemos que aquí empiezan a aparecer cosas distintas, nuevas, ¿no? También hay una sección interesante sobre los zurdos y cómo se defienden de los zurdos. Bueno, pero al principio habla de la espada negra, la espada de tal, pero luego al final tiene una sección pequeña pero interesante. Dice, espada blanca. Bueno, olvidaros de todo lo que dije antes, todo eso está bien para jugar y hacer cosas, pero si tenéis un asunto serio de verdad, aquí no hay que andar con tonterías. Mejor estar en ángulo recto que en desplante con la espada blanca, porque estás mucho mejor protegido. En un campo ancho no arrimas a la pared, una calle estrecha, sí, en ese caso, y incluso defenderse como contra tres. Es decir, como decía él, o fas mellor, e se non és capaz, cálate, fica esta con todo es prudente. Es decir, que hagas lo mejor que puedas, y si no puedes, que mejor que estate calladito que estar mal. Bueno, pues seguimos ya entrando ya en el siglo XIX con nuestra relación con la esgrima portuguesa, un libro que aparece en 1842 a nombre de Pedro Osorio y Gómez en Portugal, ¿no? Es Tratado de Esgrima a pé o caballo. Esto ya es francés, es claramente francés. Porque la esgrima francesa entró en Portugal antes, ya lo vemos en el siglo XVII con Firme y con otros, Teutonio, Reyes de Carvalho, es decir, abandonaron la destreza primero y la influencia francesa pues allí se notó más, no tuvo tanto peso la destreza, ¿no? O sea, en el siglo XIX en Portugal ya la destreza había desaparecido por completo, mientras que en España todavía se mantenía. Bueno, pues este es un libro también muy curioso, bueno, la esgrima interesante porque es una pelea a caballo.
Bueno, pero si es que vamos a buscar un poquito y resulta que en Barcelona en 1823 se publicó un tratado de esgrima aquí a caballo. Vaya, resulta que es una traducción de este. Lo curioso es por qué le ponen otro nombre. Y además Osorio Gómez, que es un nombre más español, no es un nombre portugués. Es interesante porque no es bueno, el texto es parecido, pero las láminas no. Las láminas son diferentes, no las láminas nuevas, e incluso incluye unas láminas a caballo que la edición española no tiene. Bueno, es decir, es otro misterio sin resolver. Este libro más es curioso, es de los primeros que sí que introduce ya la esgrima francesa. De hecho es una traducción de Mérignac y de otros autores franceses, ya en español. Hay trazas de quién era Eudaldo Tomase, que estuvo en Barcelona, dio clases de esgrima, pero un poco más sabemos de él. Bueno, en fin, como dicen así en Portugal, tan perto tan longe, ¿no? Es decir, tan cerca y tan lejos, ¿no? En fin, bueno, gracias a todos.